Bienvenidos a su refugio seguro, donde la verdad se sirve sin edulcorantes y el cotilleo es un arte. Hoy, como prometimos, vamos a desmenuzar hasta el último hueso un tema que ha estado dando vueltas en la farándula turca, y más allá la persistente sombra de Can Yaman en el matrimonio de Demet Özdemir con Oğuzhan Koç. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de que nos zambullamos de cabeza en este embrollo, hagamos un rápido chequeo de sus deberes. Ya se suscribieron al canal, activaron la campanita para no perderse ni un solo vídeo, vamos, no me hagan repetirlo. Si quieren seguir disfrutando de este banquete de información jugosa, tienen que estar al día, así que hagan clic en esos botones y únase a la familia. Ahora sí, pongámonos serios. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas que parecen sacadas de un guión de telenovela. Dos jóvenes, talentosos y atractivos actores que se encuentran en el set de una serie que se convierte en un fenómeno mundial. La chispa entre ellos es innegable, la química traspasa la pantalla y, de repente, lo que era ficción se convierte en realidad. Erkenci no solo catapultó sus carreras a la estratosfera, sino que también les regaló un romance que hizo suspirar a millones de personas. Eran la pareja del momento. Los paparazzi los seguían a todas partes, las revistas del corazón competían por tenerlos en la portada, y las redes sociales explotaban con cada foto, cada declaración, cada gesto de cariño que compartían. Parecía que el destino los había unido y que nada ni nadie podría separarlos. Eran jóvenes, exitosos y profundamente enamorados. Sus vidas eran un torbellino de alfombras rojas, viajes exóticos y proyectos profesionales emocionantes. Se complementaban a la perfección, él con su carisma arrollador y su físico imponente, ella con su belleza natural y su sonrisa contagiosa. Pero la vida, como sabemos, no siempre es un cuento de hadas. Las presiones de la fama, las agendas incompatibles, los celos reales o infundados, las expectativas del público, todo esto puede ser un veneno para cualquier relación, especialmente para aquellas que están constantemente bajo el microscopio. Y así, poco a poco, la magia comenzó a desvanecerse. Los rumores de crisis se hicieron cada vez más insistentes, las apariciones públicas en pareja se volvieron más esporádicas y las sonrisas parecían menos genuinas. Y entonces llegó el anuncio que nadie quería escuchar: Demet Özdemir y Can Yaman habían roto. El shock fue generalizado. Los fans no podían creerlo, los medios especulaban con las posibles causas y el mundo del espectáculo se quedaba sin su pareja dorada. La decepción era palpable. Muchos se sentían como si les hubieran roto el corazón a ellos también. Tras la ruptura, cada uno siguió su propio camino. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó cosechando éxitos en su carrera como actor, protagonizando series y películas que lo consolidaron como una estrella internacional. Demet Özdemir, por su parte, se quedó en Turquía, donde siguió trabajando incansablemente y demostrando su talento en una variedad de proyectos, desde comedias románticas hasta dramas más intensos. Se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Y en medio de ese torbellino de trabajo y superación personal, Demet encontró el amor de nuevo. Esta vez en un lugar inesperado, el corazón de Oğuzhan Koç, un reconocido cantante turco, alejado de los focos y la histeria mediática que rodeaba a su anterior relación. Su romance floreció de manera discreta y pausada, lejos de las cámaras y los flashes. Parecía que Demet había encontrado la estabilidad y la paz que tanto anhelaba. Oğuzhan Koç era diferente a Can Yaman. Más maduro, más tranquilo, más centrado. Un hombre que parecía valorar la sencillez y la autenticidad por encima de la fama y la fortuna. Su relación con Demet se basaba en la confianza, el respeto y el amor genuino. No necesitaban demostrar nada a nadie. Su felicidad era un asunto privado, un tesoro que guardaban celosamente. Después de un tiempo de noviazgo, Oğuzhan le propuso matrimonio a Demet. La pedida de mano fue un evento íntimo y romántico, rodeado de amigos y familiares cercanos. Demet no dudó ni un segundo en aceptar. Había encontrado a su alma gemela, a la persona con la que quería pasar el resto de su vida. La boda fue un cuento de hadas hecho realidad. Una celebración por todo lo alto con cientos de invitados, vestidos de ensueño, música en vivo y una atmósfera de alegría y amor que inundaba el ambiente. Demet y Oğuzhan se veían radiantes, felices y emocionados de empezar una nueva etapa juntos. Parecía que por fin, Demet había encontrado su final feliz. Pero como suele suceder, el pasado siempre vuelve a llamar a la puerta.
A pesar de que Demet ha rehecho su vida y ha encontrado la felicidad al lado de Othan, la sombra de Kan sigue siendo alargada. Su relación fue tan intensa, tan mediática, tan comentada, que es imposible borrarla de la memoria colectiva. Los fans siguen recordando los momentos felices que vivieron juntos, los medios siguen haciendo comparaciones y las redes sociales siguen alimentando el debate. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿cómo lidia Othan Koch con todo esto? ¿Cómo se siente al saber que su esposa estuvo tan enamorada de otro hombre, un hombre además tan famoso y admirado como Kan Yaman? ¿Le incomoda que se siga hablando de su relación pasada? ¿Siente celos o inseguridad? Estas son preguntas que quizás nunca podamos responder con certeza. Pero como buenos chismosos profesionales que somos, vamos a intentar analizar la situación desde diferentes perspectivas, basándonos en la información disponible y en nuestra intuición. En primer lugar, es importante tener en cuenta la personalidad de Othan Koch. Por lo que hemos podido ver, es un hombre seguro de sí mismo, con una autoestima sólida y una gran confianza en su relación con Demet. No parece ser una persona celosa o insegura, ni alguien que se deje influenciar por los comentarios de los demás. En varias entrevistas, Othan ha hablado con admiración y respeto de Demet, tanto como profesional como persona. Ha destacado su talento, su carisma, su bondad y su gran corazón. No la ve como la exnovia de Kan Yaman, sino como Demet Özdemir, su esposa, la mujer que ama y con la que ha decidido compartir su vida. Además hay que recordar que Othan también es un artista famoso, acostumbrado a lidiar con la atención mediática y las presiones de la industria del entretenimiento. Sabe que las relaciones de los famosos a menudo están expuestas al escrutinio público y que siempre habrá gente dispuesta a criticar o a sembrar la discordia. Pero él no se deja llevar por eso. Se centra en su relación con Demet y en construir un futuro juntos. Es evidente que Othan Koch ha sabido manejar la situación con madurez, inteligencia y elegancia. No ha caído en provocaciones, no ha hecho declaraciones polémicas y no ha permitido que el pasado de Demet afecte su relación. Ha demostrado ser un hombre seguro de sí mismo y un gran compañero. Por supuesto, es imposible saber con certeza si a Othan le molesta o no que se siga hablando de la relación de Demet con Kan. Es natural que pueda sentir cierta incomodidad en algún momento, sobre todo cuando los medios reviven constantemente el tema o cuando los fans comparan a Demet con sus exparejas. Pero lo importante es cómo maneja esa incomodidad. Y hasta ahora ha demostrado hacerlo con una gran entereza. También es fundamental tener en cuenta el papel de Demet en todo esto. Ella ha sido muy cuidadosa en no alimentar los rumores ni en dar pie a comparaciones. Ha dejado claro que su relación con Kan es cosa del pasado y que ahora está centrada en su matrimonio con Othan. Ha demostrado lealtad y compromiso con su esposo, y eso es lo que realmente importa. Demet ha evitado hablar de Kan Yaman en público y ha preferido centrarse en su presente y en su futuro junto a Othan. Ha demostrado ser una mujer inteligente y sensata, que sabe cómo proteger su relación y evitar conflictos innecesarios. En resumen, la opinión de Othan Koch sobre la relación pasada de Demet Özdemir con Kan Yaman es un misterio que probablemente nunca resolveremos por completo. Pero a juzgar por su comportamiento y sus declaraciones, parece ser un hombre seguro de sí mismo, que confía en su esposa y que no se deja afectar por las sombras del pasado. Ha demostrado ser un gran compañero y un hombre maduro, capaz de manejar la situación con inteligencia y elegancia. Lo que sí es cierto es que Demet Özdemir ha encontrado la felicidad al lado de Othan Koch. Se les ve enamorados, compenetrados y listos para afrontar los desafíos que les depare el futuro. Y eso es lo que realmente importa. Al final, el amor es una elección, una decisión consciente de estar con alguien y de construir una vida juntos. Y Demet ha elegido a Othan. Y parece que ha tomado la decisión correcta. Ahora, antes de que los deje con la miel en los labios, recapitulemos brevemente lo que hemos descubierto hoy. Hemos analizado la historia de amor entre Demet Özdemir y Kan Yaman, su abrupta ruptura, el nuevo romance de Demet con Othan Koch y la pregunta que nos ha mantenido en vilo: ¿qué opina realmente Othan de todo esto? Hemos llegado a la conclusión de que, aunque es imposible saberlo con certeza, todo indica que Othan es un hombre seguro de sí mismo que confía plenamente en su esposa y que ha sabido lidiar con la situación con madurez y elegancia. Y ahora, mis queridos chismosos, llegó el momento de escuchar sus opiniones. ¿Creen que Othan Koch realmente está cómodo con el pasado de Demet? ¿O creen que hay algo más detrás de esa fachada de tranquilidad?
¿Piensan que la sombra de Can Yaman seguirá planeando sobre su matrimonio? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me muero por saber lo que piensan. Sus opiniones son el combustible de este canal. Y. Por último pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares chismosos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más carnita asada. Adiós, mis amores. Y recuerden, el chisme es el pan de cada día.